vamos a ir con... Tenemos una nueva sección. Muy Sí. bien. Redoble de tambores. Quiero que cambiemos el ánimo. Claro, voy a estar como la braña, como Elsa la braña. Voy a cambiar la vibra. Voy a prender un saumerio. Sí. Para que entremos con nuestra nueva sección llamada Rumbo Constituyente. Sí, y hoy día vamos a estar con María Victoria Ulloa, quien es coordinadora de género del producto Rumbos Constituyentes de Rumbo Colectivo, y Tomás Mendoza, coordinador del área de socioecología de Rumbos Constituyentes. Con ambos vamos a conversar esta mañana sobre lo que está pasando, por supuesto, en la Convención Constitucional, las normas de género, las normas medioambientales, que tantos beneficios esperamos que nos traigan como sociedad. Bienvenidos ambos. María Victoria, Tomás, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchan Parece o no? que no nos escuchan. ¿Se escucha? Ahí sí. Hola. Ahora sí, Hola. ahora sí lo Buenos escuchamos. Se Bueno, escucha un poco bajito, pero escuchamos. ya. Pucha, vamos a tratar de que nos escuchen un poquito más fuerte entonces, pero quería partir conversando de qué se trata Rumbos Constituyentes. ¿Les parece que parto contigo, María Victoria, que nos cuentes de qué se trata? Muy buenos días, Alejandra, a todos, todas, todos los que nos escuchan. Bueno, primero contarles que Rumbo Constituyente es un proyecto de rumbo colectivo, que es un espacio para la reflexión, investigación y desarrollo de proyectos que buscan la profundización democrática de la vida política, económica, cultural del país, desde una mirada que pretende ser vanguardista, ecosistémica, ¿cierto?, feminista, y en particular Rumbos Constituyente es uno de los proyectos de rumbo colectivo que busca monitorear e incidir en las discusiones y el acuerdo de la Convención Constitucional, buscando, ¿cierto?, contribuir a que tengamos una nueva constitución que sea ecológica, que sea feminista, que tenga una participación incidente de la ciudadanía, que son particularmente las tres áreas en las que Rumbos Constituyentes trabaja: feminismos, socioecología y participación popular. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos elaborado diferentes informes, por ejemplo, siguiendo las iniciativas populares de norma y su evolución, o diferentes minutos con la incorporación de los derechos a la nueva Constitución. Todo esto disponible en la página web. Qué buena, qué entretenido. ¿Y de qué se va a tratar la sección, Tomás? ¿Te parece que tú entres un poquito en ese detalle? Muchas gracias. Aprovecho de saludarles. Nosotros vamos a hablar en primer lugar de temas de género y feminismo ahí con María Victoria. Y luego, por mi parte, me gustaría contarles un poco lo que se está trabajando en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión 5, que supimos, tuvo harto en la prensa la semana pasada, que fue rechazado en general el informe del bloque B. Así que un poco contar temas de energía, de agua, lo que se está discutiendo, cómo eso puede impactar positivamente en la vida de las personas. Así que ir como haciéndole una bajada, de alguna manera, a las normas que Eso. en nuestras respectivas áreas con Victoria estamos haciendo seguimiento, ¿no? Súper Eso es necesario. lo que buscamos conversar. Súper necesario lo que estás contando, Tomás, porque creo que eso es lo que queremos. Queremos que A ver, la opinión necesitamos. pública sienta. Claro. Sienta lo que se le viene. En el fondo ustedes son depositarios de una gran responsabilidad ahí también, porque la gente necesita involucrarse también desde lo emocional con esto. Entender cómo lo que se escribe posteriormente va a tener un efecto práctico y son cambios positivos para el país. Que se entusiasmen con lo que viene y especialmente con las perspectivas que vamos a estar abordando a partir de este día, porque esta sección no es solamente pájaro de un día, va a continuar en nuestro programa. Absolutamente, pues sí, eso es lo entretenido, sí, es una sección con la que, porque yo siempre digo, y acá Flavio Quesada, que también está con nosotros en una sección en el observatorio, constituyente, sí. Yo siempre digo, a la convención se le defiende con información veraz. No necesitamos más que eso. No necesitamos campañas con eslogan. Por supuesto que la vamos a necesitar en su momento, pero por ahora la información yo creo que es suficiente para defender a la Convención Constitucional, y en eso entonces de aquí en adelante nos van a ayudar
tanto María Victoria como Tomás. Exactamente. ¿Entramos en materia del tiro? Entremos en materia, pues, me parece. ¿Puedo arrancar con María Victoria? Parta usted. Ya que estamos hablando de género, por supuesto, me gustaría saber qué consagra el derecho al cuidado que se ha discutido ahí para que lo pueda abordar. Sí, esta norma es muy, muy relevante. Estoy muy contenta también de estar el día de hoy, poder comentar esta norma, porque el mes pasado la Comisión de Derechos Fundamentales presentó su segundo informe en el Pleno y se aprobó la norma del derecho al cuidado. ¿Qué establece esta norma? Establece que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte, y le establece una obligación al Estado, que es el de proveer los medios para que este cuidado sea digno y que se pueda realizar en condiciones de igualdad y de corresponsabilidad. ¿Cómo? Consagrando un sistema integral de cuidados y la obligación de establecer políticas públicas que permitan avanzar hacia el reconocimiento y la garantía del derecho a cuidado. Entonces, bueno, esta norma es muy importante porque por una parte reconoce que las personas que cuidan tienen derechos y se les garantiza sus derechos, y por otra parte establece que el sistema integral de cuidado se tiene que hacer cargo de las personas que tienen algún grado de dependencia, y establece una protección reforzada a lactantes, niños, niñas y adolescentes, a personas con algún grado de dependencia o de discapacidad, por ejemplo. Mira qué importante, porque viste que yo he leído por ahí algunas fake news que dicen que, por ejemplo, en la Constitución no se está hablando de niñez. No, es verdad eso. Y ya escuchamos a María Victoria y de inmediato nos queda claro que sí, que se está protegiendo a la niñez de una manera bastante más profunda también, ¿no? No solo cuidándolos a ellos y ellas, sino también a quienes les cuidan. Y eso es súper importante. Era una demanda feminista desde hace muchos años, María Victoria, la de los cuidados, y entenderlo también como un trabajo, porque como que a veces nos cuesta mucho entender eso, ¿no? Sí, exacto. La importancia de esta norma, además de que pone en el centro por ejemplo, lo que tú decías, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad, además se hace cargo de quién históricamente ha tenido que ejercer esta labor, que son las mujeres, ¿cierto? Todos conocemos acá alguna madre, tía, hermana, abuela que ha tenido que dejar su trabajo formal o su proyecto de vida para hacerse cargo de esta labor que ha sido históricamente invisibilizada, ¿verdad? Esa es la labor de cuidados. Entonces, no es solamente poner a las personas que están en algún grado de dependencia en el centro, ¿cierto? Sino también hacerse cargo de quién hace esta labor, que han sido las mujeres históricamente, y que ahora buscamos nosotros que se reconozca este derecho y que el Estado, es decir, toda la sociedad, se haga cargo de ejercer una labor que es tan importante para la dignidad de la vida, ¿verdad? Absolutamente. ¿Se cambia un paradigma con respecto a la equidad de género cuando reconocemos estos derechos, cuando ponemos esta norma dentro de la Constitución, de un próximo del borrador de la próxima Constitución, digamos? Por supuesto, es un cambio de paradigma en el sentido de que este trabajo ha estado históricamente invisibilizado. Existen estudios, por ejemplo, un estudio de la Comunidad Mujer del año 2018, que estableció que si es que el trabajo doméstico fuera reconocido, sería el 22% del PIB nacional. Entonces, estas normas van en el camino de, primero, visibilizar un trabajo que ha sido oculto en la economía, reconocerlo socialmente, ¿cierto? Un trabajo que ha sido realizado generalmente por mujeres y que por tanto y ahí va la palabra que establece la norma, que es muy importante, la corresponsabilidad. Este trabajo no es solamente una carga de las mujeres, que además es invisible, ¿cierto? Claro. Sino que es importante para toda la sociedad, y por eso incorporamos al Estado en esta labor. Absolutamente, me parece que esto a mí me da mucha esperanza, digamos. Me imagino que después vamos a tener que tener alguna ley, algo que se haga cargo de cómo nos vamos a cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Esa es como la frase que usan las cuidadoras, y digo las cuidadoras porque en un 95% más o menos entiendo que son mujeres quienes cuidan. Sí, es verdad. Quienes se dedican a esa labor.
¿Puedo cambiar de entrevistado ahora, no? Para aprovechar también a Tomás. Sí, pues por favor. Claro, Tomás está ahí muy atento. Con él vamos a hablar de temas de medio ambiente, por supuesto. Estoy leyendo acá, por ejemplo, Norma, sociologías, implicancias en la vida de las personas. 1, la energía. Consagración como derecho de las personas a tener acceso a la energía por ser una condición indispensable para la satisfacción de otros derechos fundamentales. Y ahí te quería preguntar, Tomás, ¿qué tipo qué se consagra fundamentalmente en una norma que asegura algo que podría ser abstracto para algunos? Claro. El derecho a la energía. Súper. Bueno, esta norma es parte del bloque B del informe de la Comisión de Medio Ambiente, aborda desde 2 ópticas el tema de la energía. En primer lugar, el derecho de las personas a acceder a la energía. Y en segundo lugar, el deber del Estado de garantizar este acceso a la energía. Y ahí en esta segunda parte le mete tintes más de fomentar la generación de energías renovables, temas más ecológicos. En cuanto al primer punto, que es como lo que se pregunta ahí, en el fondo hay un tema de acceso inequitativo a la energía actualmente. Ay, se nos fue, Se nos parece. cayó Tomás, parece. Se nos cayó Tomás. No, a ver, ahí volvió. ¿O no? Yo Pero escuché algo a la pasada. algo ha pasado, pero eso no fue, parece. Esto es culpa de la conexión. De la energía. Yo creo que es culpa de la energía esto. Por eso que tenemos que tener derecho a la energía, para que no se corten estas comunicaciones. Ahí viene Ay, viene parece Tomás. que Ahí se viene fue. Tomás, ahí Ahí está. volvió. Perdón, sí. Estábamos Ese diciendo que cayó. este es derecho de la inequidad Claro, energética, ¿viste? justamente. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Claro. En el fondo, para garantizar otros derechos fundamentales, por ejemplo, hoy en día como el derecho a la educación, que sabemos que muchas personas no están cerca de sus lugares de educación, se necesita energía para esto mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, donde está Victoria, donde estoy yo, y poder estar en este espacio, se requiere el acceso a energía. Claro. Y de alguna manera es súper innovadora, es súper innovador eso que estaba buscando hacer la propuesta constitucional actualmente, un poco en línea de lo que ya se estableció en la Unión Europea, de darle este rango de protección a la energía, porque hace unos años la energía era solo para prender la luz y funcionar, industria, importante por cierto, pero hoy en día la energía ya abarca prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Me parece súper... ¿Quieres preguntar, Hassan? No, que la importancia de la energía es fundamental en esto. Entonces, yo creo que es uno de estos temas El Estado actualmente no lo garantiza, entiendo, que es una cuestión que debiera... Bueno, que Estos se son de intenta verdad corregir. temas del siglo XXI, porque Exacto. al final uno piensa en la mayoría de constituciones son decimonónicas o incluso más antiguas algunas, y por supuesto que en esa época el derecho a la energía no existe, como el tema de los derechos digitales tampoco. Entonces eso es realmente fundamental y novedoso. Ahora, en esto, frente a la emergencia climática que está poniendo en peligro la vida humana, la existencia misma de nuestra especie, este debate se torna con revetes de urgencia fuerte. Por eso se pregunta, ¿se va a haber cierre automático de las termoeléctricas con esto? ¿Se va a garantizar derecho a energía? ¿Cómo se está tornando este debate en términos más concretos? Interesante pregunta, porque de alguna manera el rubro de la energía es el que genera más gases de efecto invernadero. Entonces, está súper bien que se le dote una regulación constitucional para, como lo que mencionaba antes, garantizar el acceso de las personas a la energía para satisfacer sus derechos básicos. Pero por otra parte, ¿cómo va a ser esta energía? Y ahí es donde viene la segunda parte de la propuesta constitucional, Qué buena. que en el fondo es que la energía tiene que ser de fuentes de generación de energía descentralizada, basada en energías renovables, y eso es súper potente. En el fondo es la Constitución diciéndole al Estado hay que fomentar las energías renovables. Ahí, por ejemplo, las carboneras quedarían fuera. Esto no significa que es como que el día que se apruebe la Constitución se van a cerrar las carboneras, sino que claramente es un mandato objetivo y directo al Estado de, independiente si es en 1 o 5 años,
el tránsito es para esta línea. No se pueden abrir carboneras nuevas probablemente con un precepto constitucional de esta índole. Mira qué interesante lo que estás planteando, porque yo no sabía que había quedado establecido así. Bueno, puede que cambie un poco hacia el final, en esta armonización que se puede hacer al final, ¿no? Sí. Pero por ahora yo no sabía que esto se había aprobado. Lo encuentro Voy a maravilloso. Voy a hacer una acotación. Dale, Tomás. El artículo de energía aún no está aprobado en el Pleno, Ya. porque la semana pasada se rechazó el informe completo Sí, del de bloque medio B. ambiente, claro, No se tienes fue. razón. Sin embargo, hay harto consenso a nivel de asesores y de grupos que el articulado del Estatuto de la Energía puede generar mucho consenso. Así que hay altas expectativas de que se apruebe este artículo. Perfecto. Genial, me parece. El sábado en el ¿Perdona? Pleno. Tomás, perdona que El- no te escuché al final. El sábado se votará en el Pleno. El sábado se va a votar en el pleno. Hay que estar súper atentas, atentos, atentes, entonces. Oye, para los que a dicen lo que la pasa. convención no trabaja, Claro. trabaja prácticamente los 7 días de la semana y hasta larga hora de la noche De para hecho, sacar adelante. trabaja los 7 días de la Sí, semana. Convengamos en Esa- eso. No sé cómo está el trabajo de Oye. cuidado ahí con las pobres constituyentes que tienen que andar con la hija a veces para todos lados. Sí, Heavy. es verdad. Sí. ¿Qué querías agregar, Tomás? No, que son plazos súper acotados, entonces efectivamente el trabajo está intenso en la constituyente para poder cumplir con los plazos establecidos. Absolutamente, así es. Yo te voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, José Galás Palma, a quien saludo, dice: yo voto más que apruebo con lo que están explicando los invitados. Y nos agradece mucho la sección nueva, porque dicen, bueno, qué interesante es esto, pedagógicamente necesitamos esto para poder tener la información con la que nos enfrentamos a personas que no conocen la información muchas veces, no están enteradas porque no tienen tiempo a lo mejor para ver tantas noticias o solo se informan por medios más tradicionales, que no entran en estos detalles, en estas conversaciones que estamos teniendo. ¿Por qué la energía es importante, Tomás, para garantizar otros derechos fundamentales? Es importante porque hoy en día, por ejemplo, los derechos nuevos de última generación que se han ido estableciendo, por ejemplo, el derecho al acceso a la educación. Hoy en día, por la realidad que estamos viviendo, no pensemos solo en la pandemia, el teletrabajo, el teleestudio, sino que en general. Tener acceso a la energía es clave. Por ejemplo, antes habían bibliotecas, siguen habiendo bibliotecas, pero hay zonas donde no hay acceso a bibliotecas. ¿Cómo una persona, un estudiante, tiene acceso al conocimiento? Bueno, Internet. ¿Y cómo yo tengo Internet? Energía. O sea, es desde lo más básico, finalmente. Ahí es interesante esto de los derechos más nuevos, porque efectivamente los derechos de segunda generación, por eso tenemos esta sección, porque son derechos distintos también. Claro. Y Y hay que entenderlo porque, por ejemplo, frente al tema de la energía, ¿por qué algunos podrían decir, ¿y por qué el Estado debe garantizar esto? ¿Y por qué está involucrado este elemento en otros derechos fundamentales, por ejemplo? Claro, pero ¿qué hacemos por ejemplo, durante la pandemia, los y las jóvenes, ¿verdad? Necesitaban estar conectados de alguna forma y estudiar. Vimos niñas y niños en techos para poder conectarse a Internet a ese Exacto. nivel. O pasaba en las casas que había solo un computador y las niñas, niños, los padres y madres que tenían que trabajar, teletrabajo, más teleclases, más teletodo, era imposible porque no existían las posibilidades de que eso sucediera. Y ahí no solo energía, son tantas cosas que estamos viendo, ¿no? Exactamente. Y por eso es tan importante esta sección, porque son derechos que a lo mejor todavía no estaban consagrados o no se entendían bien como derechos fundamentales, y sí lo son, al final, ¿no? Es súper importante lo que estamos haciendo hoy día por eso mismo. Tomás, para cerrar la parte como más de que tiene que ver con medio ambiente, y para que después ya vayamos como a un par de preguntas más generales que les quiero hacer a ambos, que le queremos hacer todos acá. ¿El Estado debe velar por el crecimiento absoluto de los proyectos energéticos renovables? ¿Cómo compatibilizamos esto con las comunidades
y el medio ambiente. Siempre se pone ese enfrentamiento así como entre el progreso y las comunidades, como que no pudiesen compatibilizarse. Buena pregunta. Sin duda es un temazo de la energía porque uno habla, bueno, hay que hacer un tránsito hacia las renovables. Por lo tanto, hay que darle con todo a eso, así como para adelante. Y la verdad es que no. Las energías renovables, los proyectos igual tienen severos impactos en el territorio y en las comunidades. Un proyecto de energía renovable, por ejemplo, una solar o un proyecto eólico, necesita líneas de transmisión para evacuar esa energía e interconectarla al sistema central. O sea, se requiere una infraestructura que lógicamente tiene impactos. Por lo tanto, al final, en la propuesta de artículo que está en el Estatuto de Energía, uno de los elementos que señala es que sea de bajo impacto ambiental. Pero esto además hay que entenderlo en armonía con el resto de lo que se está aprobando en la Comisión de Medio Ambiente. Derechos de la naturaleza, principio de participación. Entonces, de alguna manera, la interpretación armónica de esos preceptos que se han ido construyendo establecen una obligación al Estado de poner condiciones para el desarrollo de la energía. No es a tontas y a locas, tiene que ser en consideración, tiene que ser participativo, tiene que velar porque sean los menores impactos ecológicos posibles. Y esas materias en el fondo no es energía por energía para garantizar derechos fundamentales, no tiene que ser a cualquier costo, porque tiene impactos en el territorio. Perfecto. Y en las personas, las comunidades. Muy, muy interesante esto que estamos conversando hoy día, entre el cuidado también necesita energía al final, porque hay muchas cuidadoras, por ejemplo, que están a cargo de niñas y niños electrodependientes. Es bien interesante. Hemos visto cuántos problemas con los electrodependientes durante el último tiempo nada más. Sí. Hay un temporal, se caen 4 árboles, se corta la luz y ese problema no está resuelto. Exacto. O sea, hay algunas compañías que tienen ciertas garantías que establecieron ahora después de que quedaron desastres. Claro. Pero antes no estaba cubierto, ni está garantizado por ley tampoco. Exacto. Es la voluntad de las compañías de llegar a tu casa con un transformador. No puede ser, po. Claro, Ahora, e instalarte uno para que sobrelleve un caso de... los municipios que tienen más También, recursos también, claro. Pero no puede ser, pues no puede depender si el municipio tiene recursos o no. Exactamente. Si todos deberíamos ser iguales, se supone, para el Estado, ¿no? Bueno, ahí cuando... Dale, María Victoria. Cuando la norma de cuidados habla de en condiciones de igualdad, ¿cierto? Cuando el Estado se hace cargo no puede ser dependiendo de, por ejemplo, de qué municipalidad tenga más recursos o no. Tiene que ser en condiciones de igualdad porque todas las personas tienen derecho a cuidar y a ser cuidados. Pero este derecho, este reconocimiento constitucional de este derecho, ¿cómo funciona en la práctica? ¿No? ¿Cómo afecta concretamente esto? ¿Cómo se ejerce posteriormente a la puesta en vigencia de la Constitución? Bueno, la norma establece que el Estado tiene que garantizarlo a través de la creación de un sistema integral de cuidados. Y además es importante porque la norma establece que este sistema tiene que tener un financiamiento permanente, progresivo y suficiente. Obviamente, yo creo que estaría de las normas transitorias establecer la gradualidad de la creación de este sistema, ¿cierto? No va a ser un día para otro, pero vamos a avanzar hacia crear un sistema que sea integral. Y esto también tiene, por supuesto, mucha relación con otros derechos como salud, ¿cierto? Normas de derecho al trabajo, pero por eso yo creo que es muy importante que se haga un sistema integral y con un financiamiento estatal. Absolutamente de acuerdo, perdónenme que estoy un poco resfriada. Me puse la vacuna y me bajaron mal las defensas. Oye, me parece muy interesante y de hecho están preguntando mucho sobre esto que tiene que ver con justamente lo que estamos conversando ahora. ¿Cómo se va a cerrar? Se cierra, ¿no es cierto? Se arman todas las normas, quedan unas adentro, otras afuera, hay un primer borrador de la Constitución y lo que se viene después. Nos preguntan mucho por eso. ¿Cómo sigue el proceso de la Convención Constitucional luego de que ya tengamos un primer borrador? No sé si Tomás o María Victoria, ¿cuál de los dos puede ayudarnos con eso? No, si le parece a Victoria puedo tomar la palabra en esto.
bueno, les cuento, el 16 de mayo terminan las comisiones temáticas y ahí van a quedar 3 comisiones vigentes. La comisión de preámbulo, la comisión de armonización y la comisión de artículos transitorios. Se va a trabajar en esas 3 comisiones, hay constituyentes que ya están en esas comisiones y aquellos constituyentes que no estén en esas comisiones van a hacer despliegue territorial, que no es para hacer campaña por el apruebo todavía, sino que es para explicar el proceso, un poco lo que estamos haciendo nosotros en este momento, por ejemplo. Claro. Exacto. Y el 18 de junio es el plazo para presentar las indicaciones de armonización al Pleno y la última semana de junio ya se estaría en condiciones de tener el borrador presentado. O sea, cuando se preguntan, ya, ¿cuándo, en concreto, cuándo va a estar el texto como cerrado para yo evaluar si voto apruebo, voto rechazo, qué hacer al respecto? La última semana de junio. Ahí hay que estar atentos, nos queda un mes, así que va a estar súper movido este último mes a nivel constituyente, porque las transitorias son súper relevantes para darle viabilidad política e institucional a los cambios que se están haciendo. Ya como para ir cerrando, María Victoria, ¿tú cómo ves lo que viene? Porque es lo que te estaba preguntando un poco Hassan, ¿no es cierto? Era cómo llevar esto a la práctica y tú nos explicaste súper bien. Y de repente nos está escribiendo algunas personas que dicen, bueno, van a quedar consagrados estos derechos, ¿cómo vamos a garantizar que después estos derechos se cumplan? Existirá, porque por ejemplo, hoy día la Constitución del 80 dice algo así como que tenemos derecho a una vida libre de contaminación, supuestamente, que eso jamás se ha cumplido, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que la Constitución del 80 es una Constitución muy poco moldeable, digamos, muy difícil cambiarla, y además garantiza accesos a, más que derechos, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a garantizar luego que estas cosas se cumplan? Aquí dependemos un poco del Congreso, de la voluntad política. ¿De qué va a depender que estos derechos que están garantizados, o el hecho ya de que tengamos también según el artículo 1, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho que va a ser solidario, garante? No sé, ¿cuáles son esos detalles que nos van a llevar, sí, a que se cumplan estos derechos? Claro. Sí, eso es muy relevante y es importante hacer la diferencia con la Constitución del 80 porque las normas del borrador de la nueva Constitución establecen mandatos hacia el Estado. La Constitución del 80, la única manera de buscar el reconocimiento de estos derechos, que como tú bien dices, eran más bien de libertad o de posibilidad de acceder a la salud privada o pública, ¿cierto? Pero no era la obligación del Estado de garantizarme un derecho. Exacto. Era a través de acciones judiciales. Uno iba a ciertos tribunales que me reconocían este derecho. Lo que estamos buscando con esta nueva Constitución es que haya mandatos hacia el Estado. Y eso implica varias cosas, desde el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Políticas públicas, por ejemplo. También significa el mandato hacia el Congreso para que tramite y apruebe leyes. Y ahí van a ser sumamente relevantes las normas transitorias que probablemente van a decir que hay un plazo para empezar a discutir cierto proyecto de ley que permita implementar tal cosa, ¿verdad? Pero no solamente van a ser las personas que van a tener que ir a tribunales a tocar la puerta, ¿cierto? Reconozcan este derecho, sino que también el Estado va a tener una obligación, la obligación de implementar todas estas cosas gradualmente, por supuesto, con responsabilidad fiscal. Ahí las normas transitorias son importantes, pero como que la pelota ahora se la estamos tirando también al Estado, no solamente a las personas. Claro, antes te exigían, o sea, lo que quedaba garantizado era el acceso a, como dice María Victoria, pero no un derecho. No hay un derecho a la educación, sino que el acceso a la educación. El acceso a, exactamente. Exactamente. Y eso, claro, tenía responsabilidad porque en el fondo, ¿qué es lo que hace acá el poner gobierno? En ti el peso. El gobierno de individual. turno trata de propender lo más posible que se cumpla ese mandato, pero se encuentra en el camino con múltiples dificultades. Exactamente. He ahí
La trampita que nos traía la constitución anterior. Exactamente. Oye, muy interesante. ¿Qué más nos están escribiendo? Por ejemplo, muchas gracias por este espacio, dice Valentina Pineda. Necesitamos información fidedigna de lo que está pasando en la convención y esto ayuda a desmitificar la cantidad de fake news que hay en torno a ella. No sé si quieren dar algún mensaje final, justamente que tenga que ver con eso, con las mentiras que se difunden. Ya para que vayamos cerrando, María Victoria y Tomás. Ahí no sé si Tomás Ahí sí. quiere. Bueno, pero Dale, María Victoria. comentarle Después Tomás. a todas las personas que nos escuchan que vamos a seguir en este programa, en esta sección, ¿cierto? Que tenemos mucho interés en responder sus preguntas, en informar a las personas respecto de las nuevas propuestas que establece este borrador de la nueva Constitución, que creemos que es un avance esto para Chile, y que, siempre, bueno, como tú decías, Alejandro, ante la Convención de la Constitucional, ante las fake news, información. Que eso es lo más relevante, con eso me quedo. No necesito más que agregar algo más. Muy bien. Creo ¿Tomás? que Victoria lo dijo súper bien. Invito a alguna manera no creer todo lo que se comenta en las redes. Hay mucha desinformación circulando sobre este proceso. Hay una campaña en marcha para desacreditarlo. Así que los dejamos invitados a este espacio para que puedan seguir escuchando y viendo, informándose de en qué va el proceso. Creo que el último mes que le toca a la convención va a ser súper movido y van a haber hartas definiciones. Así que eso, Ya, pues. bienvenida a la información. Eso, bienvenida a la información veraz y explicada también, bajada, porque eso es súper importante que le expliquemos a las personas cómo cada una de esas cosas que se están aprobando, esos derechos que a lo mejor parecen muy abstractos, sí nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Un abrazo entonces. Muy bienvenidos a ambos y nos seguimos encontrando entonces, pues. Fantástico me parece. Eso. Gracias por la invitación a ustedes. Que estén muy Gracias. bien. Chao. Ahí Cuídense. estaba María Chao. Victoria y Tomás en nuestra nueva sección de Rumbo Constituyente.